Todo el que está lleno del Espíritu Santo es un misionero. Creo que esa es una frase que ha marcado mi vida y ha dicho un antes y un después de cómo he visto mi vida como cristiana. Estábamos allá en Boca del Monte y el pastor estaba predicando, y cuando dijo esa frase, hasta que sentí como un dardo aquí en mi corazón y se me clavó allí. Cuando terminó la prédica le dije a mi papá, esa frase fue demasiado. Para mí nunca lo había visto de esa manera y siento que mi mente comenzó a ver las cosas de otra forma. Y durante todo el mes el Señor ha ido trabajando conmigo, ha hablado a mi corazón, me ha hecho ver muchas cosas en cuanto a las misiones y nuestra vida como creyente. Y quizás sonaré repetitiva, pero hoy el Señor pone una carga en mi corazón. Y ya hemos sido preparados con todos estos mensajes, pero si usted no lo ha escuchado, hoy haré un resumen. Y es que una vez nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y recibimos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita y nos da poder para ir y ser discípulos, la gran comisión que Jesús nos ha dado. Y eso no es una opción, es la obligación de la iglesia, como novia del Cordero, novia de Cristo. Y es la labor que cada uno de nosotros debemos hacer. Misiones no se refiere solamente a ir a otros países y predicar el Evangelio. Misión es todo aquello que lleva a un pueblo a conocer a Dios. Y eso incluye nuestro alrededor, nuestra casa, incluye nuestra sociedad, incluye nuestra provincia, nuestro país y sí, hasta el fin del mundo. Pero hay diferentes áreas en las que podemos cumplir la misión que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y de eso quiero hablar en esta hora. Misiones que trascienden generaciones. Ese es el título que el Señor me ha dado para esta noche. Misiones que trascienden generaciones. Había una vez un abuelito como de 80 años, ya tenía toda una vida en su casa, con un gran terreno en medio del campo, pero todos los días se levantaba y plantaba un árbol. Tenía varias hectáreas en el campo, y todos los días se levantaba y plantaba un árbol, y los vecinos se quedaban atónitos, pero ¿qué está haciendo este señor? En vez de estar en su casa acostado en una hamaca, todos los días se levantaba muy temprano y plantaba un árbol. Y ya llevaba muchos años haciéndolo. Cuando uno de los vecinos intrigado le pregunta: vecino, ¿por qué usted se levanta todos los días tan temprano en la mañana a plantar un árbol? ¿No cree que ha sembrado suficiente ya? Usted ya ha vivido, ha trabajado, es momento que descanse. A lo que este abuelito, un poco indignado, le dice: pero es que yo no estoy sembrando árboles para mí, los estoy sembrando para mi generación, para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y quizás mis tataranietos, porque lo que yo siembro hoy, muchos de ellos no darán fruto en 5, 10, incluso otros de madera en 40 años. Y eso no lo veré yo. Pero quiero asegurarme que mi generación tenga frutas que comer y madera para construir sus casas. El vecino quedó asombrado con su respuesta. Pero esa es la realidad que usted y yo debemos estar viviendo. El hacer misiones no es solo para mi generación actual y los que estamos hoy vivos sobre la tierra. El hacer misiones es para alcanzar aún a los hijos nuestros que no han nacido si Cristo no ha venido. Y por eso que Dios hablaba tanto a mi corazón, misiones que trascienden generaciones. El día ni la hora lo sabemos en que el Hijo del Hombre va a venir sobre la tierra. ¿Y qué si es dentro de 100 años? Estarán nuestras generaciones
preparadas para ser alimentadas con el fruto que hemos sembrado hoy. Las misiones no solo son una tarea para alcanzar a los vivos, sino a aquellos que están por nacer. Y estas misiones buscan impactar no solo a esta generación actual, sino asegurar que los valores y creencias se mantengan sólidos, construyendo una herencia espiritual duradera. Vamos a la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 22, versículos 29 y 30. Ezequiel capítulo 22, versos 29 y 30. Y si usted lo tiene en su Biblia, los que no trajeron Biblia pueden verlo aquí en el proyector. Y dice así la palabra del Señor: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esa última línea es la que me confronta. Dice el Señor: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El hacer misiones abarca desde personas que están dispuestas a pararse en la brecha por otros, por su casa, por su familia, por sus vecinos, por su pueblo, por su país, por el mundo entero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pararnos en la brecha? Mire que pararse en la brecha, si usted busca el significado, es quizás una cerca. En el campo se da mucho. Se abrió un portillo, un espacio que se perdió allí en la cerca, y alguien tiene que venirse y pararse en medio para que por allí no se salga nada, no se salga el ganado. En el tiempo de Nehemías, gente tuvo que reconstruir un muro y cerrar y pararse en la brecha para que no entrara un pueblo enemigo, y cuidaban sus familias parados en la brecha y reconstruyendo el muro. Y de eso hemos hablado quizás en muchas prédicas anteriores, pero el Señor traía a mi corazón hoy: ¿cuántos de nosotros estamos viendo las brechas que hay a nuestro alrededor, aún en nuestra propia casa, y las dejamos abiertas? Y el Señor está diciendo: alguien que se pare en la brecha, alguien que vele por estos que están aquí alrededor, alguien que diga: yo. Y nosotros estamos haciendo de oídos sordos y no estamos cumpliendo nuestra misión. La labor de alguien que se para en la brecha se parece a la de un intercesor. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Quiero mencionarle alguno de ellos para que usted tenga una idea más clara de qué es pararse en la brecha. Hombres y mujeres en la Biblia que dijeron: yo soy diferente y digo, heme aquí. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5 habla de Noé. Noé vivió en un mundo malo, muy
malo. Un mundo que se había corrompido, tal cual como hoy. Y dice que Dios dijo, voy a destruir todo. Pero, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y segunda de Pedro 2:5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero lo que me llama la atención de este versículo es que dice pregonero de justicia. Habla que Noé no solamente construyó el arca, él se dedicó a predicar también a los alrededores. Que le hicieran caso o no, dependía de las personas que estaban a su alrededor, pero él se dedicó a pregonar, es decir, a predicar, a decir, va a venir un juicio. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren entrar al arca? Yo no sé, yo me imagino a Noé buscando tablas, trabajando, pero a la vez estoy construyendo el arca. ¿Tú quieres ser parte de esto? Y los que estaban a su alrededor, qué loco que está. ¿Cómo así que va a llover si aquí nunca ha llovido? ¿Cómo así que va a haber un rapto? ¿Cómo así que se van a ir para el cielo la gente? Quizás a Noé le pasó lo mismo que nos está pasando hoy a nosotros. Porque la gente nunca lo ha visto, piensa que no va a suceder. Pero llegó el momento y solo Noé y su familia se salvó. Pero Noé fue alguien que se paró en la brecha. Hizo su labor. Quizás nosotros hoy digamos, yo he predicado a un montón de gente y no se ha convertido, pero sígalo haciendo. Sígalo haciendo y parece en la brecha. Otro, Moisés, Éxodo 32, 31 al 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bastante extremo Moisés. Pero este hombre tenía una responsabilidad con el pueblo que le estaba dirigiendo. Él se estaba parando en la brecha por ello. El pueblo había desobedecido, había construido un becerro de oro, habían hecho todo eso que conocemos, idolatría, había fallado el pueblo. Pero Moisés dice, ese es el pueblo que está bajo mi cuidado. Señor, perdónalo. Pararse en la brecha es interceder por otros, no darlo por perdido. Y aun cuando vemos que todo quizás se está yendo y saliendo de control, decir, Señor, yo aún tengo fe y esperanza de que lo puedes salvar. Eso es pararse en la brecha. No sé si usted pase por una situación igual, que crea que alguien de su familia ya no tiene salvación, no tiene remedio. Haga como Moisés. Párese en la brecha por ellos. Eso también es cumplir la misión. Otro ejemplo, Abraham, Génesis 18, 23 al 32. Y usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra. Dice que Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se acordó que su sobrino Lot vivía allí. Dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y puede seguir leyendo. Y llegaron hasta 10. Y dice que el Señor le dijo, por amor a 10 no la destruiré. Pero no había ni 10 en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se paró en la brecha. Y comenzó a interceder por un pueblo que no conocía, solamente conocía a su sobrino que estaba allí. Pero comenzó a interceder por ellos. Otro ejemplo es Esther. Esther, la historia de ella es que hubo un complot para matar a todos los judíos que habían sido llevados cautivos en ese tiempo. Amán hizo todo
una estrategia para que fueran erradicados porque no le caían bien los judíos. Y Esther había sido escogida reina y ella estaba dentro del palacio y su tío Mardoqueo le dice: no creas que porque estás allí vas a huir de eso, porque sabes cuál es tu nacionalidad. Y dice que Esther dijo: me voy a presentar delante del rey, aunque no he sido convocada, yo voy a parar en favor de mi pueblo. Y muchas más historias, puedo seguirle poniendo ejemplos, pero no quiero quedarme en este punto. De hombres y mujeres que hicieron algo en favor, no de lo suyo propio, sino de aquellos que le rodeaban. Muchas veces hemos convertido el cristianismo en un cristianismo antropocéntrico. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es esto? Un cristianismo centrado en el yo, centrado en mis deseos, centrado en mis beneficios, centrado en lo que Dios me puede dar, centrado en lo que Dios puede hacer por mí, centrado en lo que Dios puede responderme a mí. Pero el cristianismo realmente no es así. El cristianismo está dirigido hacia afuera, hacia otros. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero el reino de Dios, del cual Jesús habló cuando vino a la tierra, siempre se trataba de en favor de otros. En favor de otros. Ahora, ¿por qué no hay gente que se pare en la brecha? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace falta tantas personas que digan: heme aquí, Señor? Descubrí algunas cosas y quiero compartirlas con usted. Vamos a Mateo 28, 19 al 20, y es nuestro versículo lema del cristianismo. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero volvamos al verso 19. Este versículo se divide en varias partes, pero lo dice la primera línea: por tanto, y. ¿Qué es ir? Es un verbo, es una acción, es algo que no se queda estático, es movimiento. Ir es un verbo. Todos sabemos español, así que sabemos que el verbo requiere acción. Iglesia de Dios. La primera cosa que nos dijo Jesús que teníamos que hacer es accionar. Estamos nosotros muy quietos, callados, cómodos, estáticos, en el lugar que nuestro cristianismo se ha sentido seguro. ¿O estamos moviéndonos y poniéndonos en acción? Por tanto, y la primera razón por la que hay gente que no se para en la brecha es que ha habido una pérdida a la sensibilidad a la gran comisión. Pérdida a la sensibilidad de la gran comisión. Usted y yo sabemos, no tenemos por qué decir mentiras, que hoy el salvar armas no es la prioridad número 1 de la iglesia. Digo, lo es bíblicamente, pero de los cristianos de hoy, muy pocos tienen la gran comisión como su misión de vida. Y fue a lo que Jesús nos llamó. Hemos estado insensibles a la gran comisión. La segunda cosa del versículo 18 dice: y haced discípulos. No
solamente es accionarnos y predicar, que eso es la primera parte, sino que es darle un seguimiento, hacer discípulos. Se encarga de una guía constante, un acompañamiento a esa persona que gané para Cristo. Hacer discípulos se refiere a una relación maestro-estudiante. Y quizás usted dice, pero ¿yo cómo voy a hacer discípulos si yo me acabo de convertir, tengo poco tiempo? Pero es que lo que tú tienes, lo que Cristo te ha dado a ti, eso poco o mucho que tengas, se lo puedes compartir a otros que están empezando y vienen tras ti. Y lo tercero es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y la enseñanza, ¿dónde se da? Dentro de una congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Es predicarle, darle una guía e incorporarlo al cuerpo de Cristo. Hoy hay muchas sillas vacías aquí. Deben ser llenas por personas de las cuales nosotros traigamos y hagamos discípulos. Discípulos del Señor, claro. Pero ¿hace cuánto no traemos una persona nueva? Que usted invitó, trajo, le ha dado seguimiento y está aquí hoy. O sigue congregándose en una iglesia. Iglesia, evaluemos. Cada predicador que se para aquí podrá decirlo 1 y 1000 veces, pero nunca está de más. El que yo le esté predicando esto no es que yo sea perfecta y lo haga, sino porque el Señor primero me confronta a mí y ahora yo le comparto a usted esto. Muchas veces nos estamos convirtiendo en la parábola del buen samaritano. ¿Conocen la parábola del buen samaritano? Amén. Lucas 10, 31 al 35. Y tengo muchos versículos porque quiero demostrarle cada punto con la palabra. Le cuento el contexto. Jesús está contando una historia a un fariseo que dice, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice, bueno, te voy a contar esto y tú luego me das una respuesta. Había una vez un hombre que venía de paso, vinieron unos ladrones, lo golpearon, lo agredieron, le robaron, le despojaron de todo y lo dejaron allí casi medio muerto. Entonces viene esta parte. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita, el anterior. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué más hizo? Pasó de largo. Déjelo allí. Y si quiere puede decir, ay. Ay. ¿Cuántos de nosotros somos como el sacerdote y como el levita? Vemos al que está golpeado, atropellado, que le han robado, le han quitado la vida y usted ve, ay, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Ay, pobrecito. Sigo mi camino. Dice que el levita dio un pasito más. Porque parece, según el versículo, que era medio vida ajeno. Dice que acercándose. A ver, uy, sí. Le dieron feo. Y pasó de largo. Iglesia, muchas veces nosotros estamos en esta situación. Estas eran personas que servían en el templo, un sacerdote, un levita. Los que se estaban congregando en el templo. No eran personas ajenas al conocimiento de los mandamientos de Moisés y de lo que Jesús estaba hablando en ese tiempo. Eran personas que conocían, o sea, como usted y como yo. ¿Y qué estaban haciendo?
viendo a la gente necesitada, muy necesitada, muriéndose, diciendo, yo voy muy apurado en lo mío. Yo necesito cumplir con mis responsabilidades, necesito cumplir con lo mío, que, no sé, que Él vea cómo sobrevive. Cuando el Señor lo mandó a acercarnos, a aventar sus heridas, como lo hizo el buen samaritano. Seguimos el versículo. Pero un samaritano, un hombre extraño, no tenía ningún cargo en la iglesia, no era nadie reconocido, es más, era uno de los menospreciados, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole qué pasó, fue movido a misericordia. Esta es una persona que tiene sensibilidad con la gran comisión. El sacerdote y el levita no tenían sensibilidad con la gran comisión. El Señor dice que hay personas muriéndose, hay personas que están necesitando de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ir? No, ese día yo tengo otras cosas que hacer. Estoy muy ocupado. Tengo mis tareas, tengo mis labores. No seamos como el sacerdote y como el levita. Queda tan marcado y tan feo esas palabras en la Biblia que el sacerdote y el levita pasaron de largo. Usted no se convierte en un sacerdote y levita que pase de largo. Mejor llámese como un samaritano, pero un buen samaritano. Dice que fue movido a misericordia. Se acercó. Mire todo lo que hizo. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y sigue, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ponlo a mi cuenta. Eso habla de gente que tiene una capacidad de ver las heridas, cuidarlas, llevarlas a un lugar de restauración y aún cuidar de sus necesidades. ¿Estamos haciendo nosotros eso hoy? Y lo más preocupante, y el punto central de este mensaje, porque hasta aquí todo esto ha sido una introducción. Y quizás mi mensaje solo tiene 2 puntos. Y vamos a entrar en el segundo. Misiones que trascienden generaciones. Lo que más me preocupa y está en mi corazón en esta hora es que si nosotros no lo estamos haciendo, los que nos siguen no están viendo un buen ejemplo. Nuestros hijos no están viendo a cristianos fieles que cumplen la gran comisión. Nuestros jóvenes, nuestros niños, no están viendo un ejemplo de cómo cumplir la gran comisión. Hace unas semanas me sentí demasiado inquieta y hablaba con mi esposo y le decía, ¿qué estamos haciendo en la crianza de nuestro hijo? Sí, le leemos la Biblia, oramos todos los días, todas las mañanas. Hijo, ora antes de comer. No te acuestes sin dormir, sin orar antes de dormir. Le contamos la historia bíblica, le preguntamos todas las historias que le hemos contado. Pero más allá de eso, ¿qué? Me ve mi hijo predicándole a alguien. Me ve mi hijo acercándome, cuidando de otros, dando al que necesita. Y más allá de eso, disfrutando mi vida en Cristo. Como madre que está en casa, le decía a mi esposo, es duro a veces sentir que estamos cumpliendo la gran comisión. Porque no salimos de casa, estamos allí y nos quedamos allí y cuidamos de nuestros hijos. Pero algo que me llevaba a mí a sentirme más inquieta es que Él pueda ver mi comunión con Dios, que Él pueda ver mi servicio a Dios. Y leía una frase que me quebró y dice, nunca te quejes
delante de tus hijos de darle el servicio a Dios. Porque lo que ellos van a aprender es lo que ven que tú haces. Y al sembrarlas en ellos y en su corazón que el servicio a Dios es demasiado, se van a sentir desligados de la responsabilidad de la gran comisión. Me dispararon. Muchas veces nosotras como mujeres llega el esposo y le tenemos la lista de quejas. Es que hoy se portó mal, es que hoy y hay que ir para la iglesia. No hagamos eso. No hagamos eso. ¿Qué van a aprender ellos? A quejarse del servicio a Dios, a quejarse de congregarse, a quejarse de hacer el bien. No estamos trascendiendo generaciones. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este es el pueblo después de Josué. No conocían a Dios. No conocían lo que habían hecho el Señor por sus padres, cómo los sacó de las manos del faraón, de la tierra de Egipto, los llevó por el desierto, los sustentó con maná, con cuervos, abrió agua de la roca. Porque unos padres que no cumplieron su labor, una generación que no cumplió su labor de contar de las maravillas de Dios y de seguir aquellas enseñanzas que un día recibieron, crearon una generación insensible y desconocedora de Dios. Por lo tanto, una generación que no sabía cuál era su misión. Investigando, y esto me da mucho dolor en mi corazón porque toca unas fibras muy sensibles de mí, dice que los cristianos evangélicos tenemos el porcentaje más bajo de transmisión de fe a nuestros hijos. En comparación con musulmanes, budistas, judíos e incluso católicos, los hindúes de la India tienen el 95% de transmisión generacional de su fe. Pero los cristianos evangélicos, un escaso 19% de jóvenes que han crecido desde niños en la iglesia o han nacido en hogares cristianos permanecen en la fe al llegar a la edad adulta, y aún casi un 10% permanecen toda su vida profesando la misma fe. No es secreto para nadie. ¿Dónde están aquí los jóvenes de hace 10 años? Podemos contar con los dedos. Los niños que aquí crecieron hace 15 años, ¿dónde están? Y esta es una carga que el Señor ponía en mi corazón hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando para que nuestros niños y nuestros jóvenes, al llegar a los 15, 16, 17, 18 años, digan: ya cumplí con la obligación de ir a la iglesia, me voy al mundo? ¿Qué está pasando en los hogares cristianos? ¿Por qué no tienen una vida y una relación de principio que los mantenga firmes cuando llegan a su mayoría de edad? Las estadísticas dicen: padres ocupados, padres que se preocupan por su fe, pero no vivirla dentro de su casa. Padres que se quejan del servicio a Dios.
y padres que no viven lo que profesan. ¿Cómo esperamos entonces que el mundo dentro de 30 años, si Cristo no ha venido, sea alcanzado? Si nosotros hoy no estamos viviendo lo que hablamos, predicamos y lo que dice la palabra. ¿De qué sirve salvar nuestra generación si no vamos a salvar a la que va a venir? Esto es fuerte, hermano. Y este es el cierre del mes de las misiones. Ahorita vamos a cerrar con gozo y alegría. Pero tenemos que decir hasta aquí, basta ya de seguir en mi zona cómoda. Basta ya de seguir en mi zona confortable. Basta ya de ser una iglesia tibia. Y accionemos Mateo 28, 19 al 20. Accionemos Mateo 28, 19 al 20, empezando por nuestra casa. Y usted dice, no, yo soy joven, no le voy a predicar a ninguno de mis hijos. No, sé ejemplo a esos niños que lo están viendo. Usted que se para aquí en la alabanza, que es joven, quizás tenga 13, 14, 15, 20 años, 25. Usted dice, yo no soy padre, así que eso de hablar a las generaciones no tiene que ver conmigo. Sí tiene que ver, porque usted está haciendo ejemplo para esos niños que están allí sentados. ¿Qué estás haciendo para impactar las generaciones? Y que vean en ti, así como Pablo le decía a Timoteo, un ejemplo de fe, amor y conducta. La Biblia es integral, todo va unido uno con lo otro. Bueno, yo no soy llamado a ir allá, a Asia, a África. No, pero sí eres llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Eres llamado a ser sal de la tierra. Cumple tu misión mientras estás aquí. O quizás dices, bueno, yo soy llamado a ir a Asia, a África. Sí, pero ¿qué estás haciendo mientras estás aquí? ¿Qué estamos haciendo? Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Una de las frases más célebres de las misiones es que las misiones se dan con los pies de los que dan, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que oran. Pero viendo muchos de los misioneros, y me dediqué a investigar demasiado sobre eso, ellos le dieron la principal razón a un avivamiento grande a las personas que ponían sus rodillas para orar. Andrew Murray dijo, el líder que moviliza a la iglesia para orar hará la mayor contribución a la evangelización del mundo en la historia. Charles Spurgeon dijo, prefiero enseñar a un hombre a orar que 10 hombres a predicar. Jonathan Edwards en Estados Unidos, Hudson Taylor en China, los moravos en República Checa, todos aquellos grandes misioneros, pero que dieron la mayor razón de su éxito como ministerio a la oración. Así que no digas, yo no tengo dinero para contribuir, yo no tengo el llamado para ir, pero puedes hacer algo mucho más poderoso, que es orar e interceder. Hasta el momento que Dios te diga, ven. Si la salvación de mis generaciones dependiera de mi oración, ¿serían realmente salvos? Esta frase la escuché en un podcast de Seba Frank, y me hizo cuestionar mucho de mi vida como cristiana. Hoy yo puedo decir que
estoy aquí por la oración de mi abuela. La mamá de mi papá era una mujer con una fe inquebrantable. Usted la podía encontrar desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana arrodillada orando por personas que ni siquiera ella conocía, por países que ni siquiera sabía que existían, o por personas que ella escuchó en la radio que tenían algún problema, y ella oraba por ellos. Todos los días oraba. Ella no sabía leer ni escribir, pero aprendió a leer y escribir leyendo la Biblia. Hubo un tiempo cuando estuvimos en la situación que el pastor siempre comenta de los 2 años de prueba. Ella se fue un tiempo para estar con nosotros, 1 mes estuvo con nosotros. Y la recuerdo todas las tardes, me pedía que me sentara con ella a leer la Biblia. Y cada versículo que leíamos lo escribía en una letra que solo el Espíritu Santo le enseñó porque nadie se lo mostró. Y tenía un cuadernito donde escribía cada capítulo y cada versículo que ella leía. Ella oró por cada uno de sus hijos. Y el día que ella murió, solo habían convertido 4 de sus 10 hijos. Pero hoy, la mayoría de sus hijos sirven a Cristo. Y gracias a sus oraciones, mi papá fue alcanzado. Y gracias a sus oraciones que trascienden generaciones, de una misión que trasciende generaciones, me alcanzó a mí, a mis hermanos y ahora a mi hijo. Nunca salió del país, si acaso 3 veces de la provincia, pero puedo dar fe de que sus oraciones alcanzaron a miles. Nunca eres muy mayor o muy pequeño para cumplir la misión de Dios. Si la salvación de mis generaciones dependiera de mi oración, ¿serían realmente salvos? Porque usted y yo estamos aquí por la oración de alguien. Usted y yo estamos aquí por la oración de alguien. Entonces, ¿a quién está alcanzando mi oración? ¿A quién está alcanzando tu oración? Le dije a mi esposo hace unas semanas, a la oración de Yarek, a la vida de cristiana que Yarek va a llevar, hay que añadirle algo. Y oramos por los niños de los países de África. Oramos por los misioneros que están en Asia, que no conocemos sus nombres. Oramos por fuerza para ellos. Él quizás solamente lo repite hoy, pero se está sembrando algo en él, que es el papel como cristiano de la Gran Comisión. ¿Lo estamos sembrando nosotros en nuestras generaciones? Podrás decir hoy que las misiones no es para ti, pero puedes hacer algo muy valioso. Aleph, pasa acá. Hermano Aníbal, pasa acá también. Hasta acá, Aleph. Agarra un canto, solo un canto acá. El hermano Aníbal todos los días se levanta y comienza a orar por otros. Hazte más lejos.
quizás por nombres que él no conoce, pero su oración alcanza a un misionero que está al otro lado del mundo. Pero ¿sabe qué? Su oración es como sostener una cuerda. William Carey, el padre de las misiones actuales, 1700 por allá, dijo: yo iré solo si tengo a alguien que sostenga la cuerda. Nosotros como iglesia que quedamos aquí, somos quienes sostenemos la cuerda de aquellos que van. Pero ¿sabe qué? Aníbal, David, ven. Páseme este canto de acá. Agarra aquí. Eso. Cuando él se para y ora, su generación siguiente ve lo que él hace y dice: papá, yo también sostengo la cuerda contigo. Pero el hermano Aníbal no solamente ora por los misioneros que están al otro lado del mundo. Hermana Dani, paz. Parece ahí. Aquí, parece. Ahí. Agarre también la cuerda, la negra. Eso. Él también ora por sus hermanos que están aquí cerca. ¿Y qué ve su siguiente generación? Pertenecemos a un cuerpo. También vamos a orar por los que tenemos aquí, los que son parte del cuerpo de Cristo. Elio, pasa adelante. Ponla más cerquita. Ahí, hasta donde llegue. Pero como la gran comisión se encarga de hacer discípulos, él también ora por sus discípulos más cercanos. ¿Y saben quién lo está viendo? Su siguiente generación. Y esto que voy a hacer es manera ilustrativa, pero es lo que todo va a pasar un día. Va a llegar un día, suéltelo usted, en que el hermano Aníbal no va a estar, pero queda alguien que está sosteniendo la cuerda. Quedarán nuestras generaciones sosteniendo la cuerda y sosteniendo en oración a los que están en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿O cuál está siendo nuestra tarea? Pueden soltar las cuerdas. Gracias. Quiero cerrar este mensaje con esta ilustración. Si hoy viene Cristo, o si hoy parte de este mundo, ¿hay alguien que quede sosteniendo las cuerdas que tú has estado sosteniendo? ¿Has estado haciendo discípulos que puedan tomar el relevo? Hay una generación asegurada que mantenga firmes sus convicciones y pueda seguir expandiendo el reino de Dios.
Ponte de pie en esta.